Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un análisis que, la verdad, parte de algo bastante concreto, pero termina en una hipótesis, bueno, francamente sorprendente. Estamos en agosto de 2025. Plena cordillera de los Andes, allá en Portillo. Hay tropas de Estados Unidos, de España y de Chile juntas en un ejercicio militar. Se llama Filo Andino 2025. Oficialmente, ¿qué dicen? Que es entrenamiento de alta montaña. Estamos hablando de más de 2.800 metros de altura. Hasta ahí, bueno, podría parecer normal, ¿verdad? Exacto. Hasta ahí suena un ejercicio más, quizás un poco exigente por la altura, pero dentro de lo esperable. Pero aquí es donde la cosa se pone intrigante, al menos según los documentos que hemos estado revisando. La pregunta es, ¿por qué tanto esfuerzo allá arriba, en la cordillera, si la acción real, como sugiera esta teoría, podría estar planeada, bueno, mucho más abajo? Específicamente en la costa, en nuestro puerto principal, Valparaíso. ¿Es posible que este entrenamiento sea, digamos, una fachada? Esa es justamente la pregunta clave que plantean estas fuentes que analizamos. La hipótesis central, la idea fuerte, es que Estados Unidos podría estar usando Filo Andino 2025, este ejercicio, como una especie de cobertura. ¿Cobertura para qué exactamente? Para preparar una operación bastante más compleja. Y sobre todo mucho más discreta, un descenso táctico, bajar desde la cordillera sigilosamente hacia la costa. Un descenso táctico. ¿Y con qué propósito? Porque suena a película. El material que revisamos sugiere un objetivo geopolítico muy específico, ¿no? Sí, muy específico. La idea que se maneja es establecer la capacidad, tener todo listo, para eventualmente bloquear una ruta de escape marítima, desde Venezuela. ¿Una ruta de escape para quién? A Nicolás Maduro y su círculo más cercano. Y la hipótesis es que usarían o podrían intentar usar Valparaíso como punto de salida. O sea, nuestro puerto principal como vía de escape en un escenario venezolano. Es fuerte, es muy fuerte. Y es crucial, creo, subrayar esto desde ya. Estamos explorando una hipótesis, una teoría basada en análisis específicos que circulan. No estamos confirmando que esto esté pasando ni que vaya a pasar. Claro, por supuesto. Nuestra labor aquí es desglosar esta teoría, entender cómo se arma, qué piezas la componen y, bueno, qué implicancias podría tener si fuera cierta. Analizamos la información que se nos presenta. Nada más. Exacto. Transparencia total en eso. Ok, entonces, vamos a desglosar esto. Empecemos por lo primero que llama la atención. El lugar. Portillo. Alta montaña. ¿Qué tiene de peculiar entrenar ahí más allá de la altitud en sí? Según estos análisis, Bueno, lo peculiar no es tanto el entrenamiento de montaña en sí mismo. Eso, digamos, tiene lógica militar para ciertas unidades especializadas. Lo raro, o lo que levanta sospechas, según estas fuentes, es la conexión que hacen. la conexión entre qué y qué. Entre esa altitud, esos 2.800 metros o más, y un objetivo que está a nivel del mar, Valparaíso. La idea central es que Portillo no sería el escenario final de la acción, sino el punto de partida. Exactamente, el punto de partida. Un lugar ideal para aclimatar tropas, prepararlas físicamente para la altura, pero con el objetivo real de un descenso sigiloso hacia el litoral central. ¿Y cómo harían ese descenso? Aprovechando rutas secundarias, caminos menos transitados, la geografía andina que, bueno, es compleja pero ofrece cobertura natural. Entiendo. Y en este contexto se menciona a un participante en el ejercicio que, según las fuentes, no es menor, la Guardia Nacional de Texas. ¿Qué papel le asignan a su presencia? Sí, se destaca la Guardia Nacional de Texas. Se menciona su experiencia, su expertise en lo que se llaman operaciones híbridas. Operaciones híbridas. ¿Qué significa eso exactamente? Son escenarios complejos, donde las acciones militares se tienen que mezclar o se desarrollan en medio de la actividad civil normal. Zonas grises, digamos. Esto hace que sean difíciles de detectar. Ah, claro. Operar sin que parezca una operación militar abierta. Justo eso. Y también se menciona su capacidad de interdicción, que es básicamente la habilidad para detener o interrumpir movimientos, sea de personas, de vehículos, de materiales. Y según la hipótesis, ¿por qué sería clave esa experiencia? Porque sería fundamental para operar discretamente en las cercanías de un puerto tan activo y lleno de movimiento civil como Valparaíso, sin levantar alarmas, ¿entiende? Sí, entiendo.
Entonces, la altitud como preparación para bajar y unidades con experiencia en operaciones discretas casi invisibles. Pero volvamos a la pregunta. ¿Por qué Valparaíso? ¿Qué hace que nuestro puerto principal sea tan estratégico en esta teoría? Lo fascinante aquí es la multifuncionalidad que le ven a Valparaíso en esta hipótesis. No es una sola cosa, son varias. Primero, lo obvio, es el principal puerto chileno en el Pacífico Sur. Eso le da una importancia logística innegable. Claro, el volumen de carga, las conexiones. Mismo, los accesos, las rutas, los túneles que conectan con Santiago y el interior, todo eso ofrecería, en teoría, múltiples puntos para una vigilancia discreta. O incluso para establecer un control sutil de ciertos accesos clave. Vigilancia y control sutil. Ya. ¿Y el tercer punto? El tercer punto es esa perspectiva de la hipotética ruta de escape desde Venezuela. Las fuentes que analizamos lo consideran un punto final viable para esa ruta. ¿Cómo sería esa ruta? Imaginan un posible trayecto terrestre, quizás a través de países vecinos como Argentina o Bolivia, para finalmente llegar a Chile y buscar una salida por mar. Y en ese esquema, Valparaíso emerge como el nodo crítico, el punto clave para interceptar. Y la geografía ayuda, dices, la cercanía relativa entre cordillera y costa en esa zona. Sí, aunque parezca un terreno muy difícil, y lo es, esa relativa proximidad entre la alta cordillera, donde está Portillo, y la costa donde está Valparaíso, hace que un descenso táctico por rutas no convencionales sea al menos plausible, para fuerzas muy especializadas, claro. Se dibuja como un corredor cordillera-costa que uno normalmente no pensaría en términos ofensivos o de interdicción. Exacto. No es la ruta lógica que uno esperaría, y por eso mismo, quizás sería efectiva para una operación encubierta. Suena a una operación casi de película de espías, muy compleja. ¿Y cómo describen las fuentes la ejecución? ¿Cómo se supone que estas tropas bajan de la montaña y establecen este cerco sin que nadie se dé cuenta? Bueno, la hipótesis detalla un modus operandi basado en el sigilo extremo. Ese es el concepto clave, sigilo. ¿Cómo se lograría? El descenso, como decíamos, por rutas secundarias, quebradas, caminos rurales, evitando cualquier centro poblado. El objetivo no sería tomar Valparaíso, ni mucho menos. Entonces, ¿cuál sería el objetivo táctico en terreno? Establecer puntos de observación y, digamos, control logístico en zonas periféricas clave, cerca de accesos viales importantes, áreas próximas a terminales secundarios. ¿Otros puertos cercanos? Sí, se mencionan explícitamente San Antonio, Quintero, como posibles alternativas que también habría que vigilar, y puntos con buena visibilidad hacia las rutas marítimas de entrada y salida del puerto principal. ¿Y hay algo más concreto? ¿Alguna evidencia, aunque sea circunstancial, que estas fuentes citen para apoyar la idea de preparativos discretos? Mencionaste algo sobre movimientos inusuales. Sí, los análisis citan reportes. Hay que decir que son reportes no confirmados oficialmente. Ojo con eso. Ok, no confirmados. Pero, ¿qué dicen? Hablan de movimientos inusuales en algunas instalaciones navales. Mencionan la base de Talcahuano, aunque está bastante más al sur. Sí, eso me llama la atención, la distancia. Claro, pero quizás se piensa en una logística más amplia. Y también en áreas logísticas más cercanas a Valparaíso, en las semanas previas al ejercicio filoandino. ¿Y se establece un vínculo directo con el ejercicio? No hay un vínculo probado oficialmente. Pero en el contexto de esta hipótesis se presentan como posibles indicadores, como piezas de un puzzle que sugerirían una preparación más amplia, que involucraría no solo a las tropas en la montaña, sino también a elementos navales y logísticos coordinados. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque sugiere una coordinación entre distintas ramas militares y quizás distintas bazas. Volvamos un momento a la Guardia Nacional de Texas. Mencionaste su experiencia en entornos híbridos. ¿Podrías profundizar un poco más en por qué eso sería tan crucial para esta operación hipotética en Valparaíso? Claro. Imagina operar cerca de un puerto internacional como Valparaíso. Es un hervidero de actividad. Camiones, barcos, trabajadores portuarios, gente moviéndose. Mucha actividad civil normal. Exactamente. Entonces, se requiere una habilidad muy especial para, primero, mezclarse en ese entorno. Segundo,
para realizar vigilancia o establecer puntos de control sin levantar sospechas inmediatas, ni en la población civil, ni en las autoridades portuarias locales, ni en nadie. Pasar desapercibido. Esa es la clave. La experiencia en entornos híbridos implica justamente eso, saber cómo actuar en esa zona gris entre lo militar y lo civil, usar tácticas que no griten intervención militar. Se trataría de estar presente, de estar listo para actuar si se da la orden, pero de forma casi invisible hasta el momento preciso. ¿Entendido? El sigilo como doctrina operativa. Si conectamos esto con el panorama general, ¿qué tipo de capacidades, más allá de la experiencia en entornos híbridos, se necesitarían realmente para llevar a cabo algo así? Porque suena increíblemente complejo. ¿Lo es? Exigiría una combinación muy específica de capacidades militares y de inteligencia. Primero, lo que llaman movilidad táctica superior. La habilidad de moverse rápido, eficientemente y sobre todo sin ser detectados, tanto en terreno montañoso como en las zonas semiurbanas o rurales cercanas a la costa. Ok, movilidad. ¿Qué más? Segundo, sistemas de comunicación. Seguros, encriptados y en tiempo real. Y no solo entre las unidades que bajan por tierra. Sino con apoyo naval, me imagino. Fundamentalmente, con posibles activos navales posicionados en el Pacífico. Barcos, quizás submarinos, que serían esenciales para cualquier bloqueo marítimo efectivo. La comunicación tierra-mar sería crítica. Movilidad, comunicaciones, ¿algo más? Un conocimiento del terreno extremadamente detallado. Mapas, rutas secundarias, puntos ciegos, infraestructura crítica alrededor del puerto, accesos, posibles puntos de fuga. Todo. Inteligencia de terreno muy fina. Y supongo que autonomía. Cuarto punto, exacto. Una notable autonomía operativa. Unidades pequeñas quizás, capaces de actuar con mínima supervisión directa, tomando decisiones rápidas en el terreno y manteniendo la máxima discreción en todo momento. El concepto central que usan estos documentos para describir todo esto es el de un cerco invisible. Cerco invisible. Suena potente. ¿Cómo lo desglosan? ¿Hablan de fases o etapas para montar algo así? Sí, la hipótesis lo estructura, digamos, en 3 fases potenciales. Fases lógicas de cómo se desarrollaría una operación así. A ver, ¿cuál sería la primera? La primera es la infiltración táctica. Este es el descenso de Portillo del que hablábamos, el movimiento sigiloso hacia la zona costera, y el establecimiento de esos puntos de observación y escucha en lugares estratégicos, pero muy discretos. Básicamente, llegar y posicionarse sin ser vistos. Ok, infiltrarse y observar. La segunda fase. La segunda fase la llaman el cerco logístico. Aquí es donde la operación se volvería, digamos, más compleja y multidimensional. Involucraría potencialmente unidades navales y aéreas. ¿Posicionadas dónde? Podrían estar posicionadas disimuladamente, quizás bajo la cobertura de otros ejercicios navales o patrullajes de rutina en aguas internacionales cercanas a la costa chilena. ¿Y listas para actuar? Listas para activar protocolos de interdicción marítima, es decir, la capacidad ya establecida para detener barcos, inspeccionarlos y, si fuera necesario, desviarlos si son considerados sospechosos de llevar a las personas buscadas. Y en tierra. Mientras tanto. Simultáneamente, en tierra, se reforzarían sutilmente los controles en puntos clave. Mencionan los accesos a terminales secundarios como San Antonio o Quintero, que podrían ser rutas alternativas. Claro, para evitar Valparaíso, si sospechan algo. Exacto. También vigilancia sobre aeródromos privados cercanos, que podrían usarse para una salida aérea rápida. Y un control más estricto de los corredores terrestres clave, como el paso Los Libertadores, que sería la vía de acceso previa a la costa desde Argentina. Es un cerco en múltiples niveles, marítimo, aéreo y terrestre. Es un plan muy elaborado. ¿Y si llegaran a detectar algo, a la persona o al grupo que buscan, y tuvieran que actuar, cómo se justificaría? Me imagino el escándalo diplomático, una acción así en territorio chileno por fuerzas extranjeras. Esa es, precisamente, la tercera fase hipotética que describen, la neutralización diplomática. La idea es que la justificación oficial vendría después de la acción, no antes. ¿Y cuál sería esa justificación? Se barajan varias opciones en los análisis. Se podrían invocar acuerdos bilaterales de cooperación en seguridad que ya existen entre Chile y Estados Unidos. Estábamos cooperando según lo acordado. Algo así. O embarcarlo en un contexto más amplio. Una contribución a la seguridad hemisférica frente a una supuesta amenaza transnacional.
O incluso, y esto es interesante, presentarlo como una acción preventiva liderada por Chile. Chile liderando. Sí, con apoyo de EU, por supuesto. Una acción para evitar que el territorio nacional sea usado para actividades ilícitas o que puedan desestabilizar la región. El objetivo sería construir una narrativa post-evento que sea aceptable o al menos manejable diplomáticamente. Es un cuadro muy detallado el que pintan estas fuentes, ¿eh? La idea de una operación tan silenciosa la describen casi como quirúrgica. Es lo que más impacta, creo. Sí, esa noción de intervención sin intervención. Exacto. Algo que podría estar ocurriendo o preparándose bajo nuestras narices, sin que la opinión pública se entere hasta que, quizás, ya sea tarde. Y eso nos lleva directamente a las preguntas más incómodas que plantean estos análisis que hemos revisado. Preguntas difíciles. ¿Cómo cuáles? Bueno, la primera y más obvia. ¿Podría Chile, como Estado soberano, estar prestando su territorio, ya sea consciente o inconscientemente, para una maniobra de esta magnitud y con estos supuestos objetivos encubiertos? Una pregunta sobre la soberanía, claro. Y la segunda, muy ligada. ¿Es Valparaíso, nuestro principal puerto, el símbolo de nuestra conexión al mundo, potencialmente el eslabón final de una cadena de contención geopolítica que se inicia allá arriba, en la soledad de la alta cordillera andina? Son preguntas con implicaciones enormes. Eso plantea una pregunta importante, o varias en realidad. Si esta hipótesis tuviera algo de cierto, aunque sea una mínima parte, ¿cuáles serían los riesgos? Las consecuencias para Chile. Los riesgos serían profundos y en varios niveles. Primero, como ya insinuabas, el tema de la soberanía nacional. Estaríamos hablando de una posible cesión de control operativo efectivo sobre una porción del territorio a fuerzas extranjeras. Aunque se disfrace de ejercicio conjunto. Exacto. Incluso si se enmarca en ejercicios conjuntos, la línea entre cooperación genuina y la utilización del territorio para fines estratégicos ajenos se vuelve, muy difusa. Peligrosamente difusa. ¿Qué otros riesgos ves? Segundo, las reacciones regionales. ¿Cómo leerían esto nuestros vecinos? Piensa en Bolivia, Argentina, Brasil. Podrían interpretarlo como un alineamiento estratégico muy marcado de Chile con los intereses de Estados Unidos en la región. Particularmente respecto a Venezuela, que es el origen de la hipótesis. Claro, y eso podría tensar relaciones diplomáticas que ya son complejas. Podría alterar percepciones de equilibrio regional, generar desconfianza. Soberanía, región y hacia adentro. Tercero, y para nada menor, la narrativa pública interna. Imagínate que se llegara a conocer, a filtrar, que una operación con objetivos encubiertos de esta naturaleza se estuviera preparando o, peor aún, ejecutando desde territorio chileno. La reacción ciudadana podría ser muy fuerte. Podría ser muy significativa, sí. El debate sobre el verdadero rol de Chile en la geopolítica regional, la transparencia de nuestros acuerdos de defensa, el uso de nuestro territorio, sería probablemente muy intenso. Y polarizante. Es fundamental, creo, que reiteremos aquí nuestra postura, ¿no? Estamos explorando a fondo una hipótesis, una teoría presentada en fuentes específicas que hemos analizado. Absolutamente. No estamos afirmando que esto sea verdad, ni estamos tomando partido de ninguna manera. Nuestro objetivo es entender la lógica interna de esta teoría, ver sus detalles, sus posibles mecanismos y, sobre todo, las preguntas que inevitablemente genera. Totalmente de acuerdo. Y es interesante que las propias fuentes que describen esta hipótesis destacan lo que llaman la dimensión narrativa poderosa que tiene. ¿A qué se refieren con eso? A que la historia en sí misma, la hipótesis, encierra una tensión dramática muy fuerte. Por un lado, la cooperación oficial, los ejercicios conjuntos, la diplomacia. Y por otro, esta posible operación encubierta, silenciosa. ¿Como dos niveles de realidad? Exacto. Además, utiliza nuestra imponente geografía, desde los Andes hasta el Pacífico, como un tablero estratégico gigante. Resalta también la vulnerabilidad, o la supuesta vulnerabilidad, de las rutas de escape en momentos de crisis política aguda. Y pone a Chile en un lugar particular. Sí, posiciona a Chile, quizás sin que el país lo busque activamente, como un escenario silencioso pero crucial para juegos geopolíticos de alcance hemisférico. Es una narrativa muy potente, independientemente de cuánto tenga de realidad objetiva.
Hagamos una breve recapitulación para ir cerrando. Empezamos con un ejercicio militar bastante estándar, en apariencia, Filo Andino 2025, allá en Portillo. Ujú. Y a través del análisis de estas fuentes hemos explorado una hipótesis sumamente compleja, que sugiere que este entrenamiento podría ser, en realidad, la cubierta para preparar un cerco marítimo discreto en Valparaíso, con un objetivo muy concreto: interceptar una posible fuga de alto nivel desde Venezuela. Exacto, un escenario con implicaciones geopolíticas enormes tanto para Chile como para toda la región. La pregunta que queda flotando, creo, derivada de todo este análisis, es profunda y algo inquietante. ¿Es realmente plausible? ¿Es posible que una operación de esta naturaleza, con este nivel de sigilo, de complejidad logística y diplomática, pueda desarrollarse bajo el manto de la cooperación técnica y los ejercicios militares rutinarios en una democracia establecida y abierta como la chilena? Entonces, ¿qué significa todo esto? Para cerrar, ¿qué reflexión final nos deja esta exploración, más allá del caso específico de esta operación Cóndor Silente hipotética? Quizás la reflexión más inquietante, como decía, es sobre la naturaleza misma de la geopolítica hoy en día. Este escenario hipotético, tal como lo describen las fuentes que analizamos, nos obliga a preguntarnos algo más general. ¿Qué cosa? ¿Con qué frecuencia podrían estar desplegándose estrategias internacionales importantes, con objetivos muy concretos y a veces muy sensibles, de manera sigilosa, camufladas bajo la apariencia a veces inocua de la cooperación técnica, la ayuda logística o estos ejercicios militares conjuntos que vemos a menudo? La idea de que lo visible no es necesariamente todo lo que ocurre. Exactamente. ¿Qué nos dice esto sobre los desafíos actuales para la transparencia gubernamental real, para el ejercicio efectivo de la soberanía por parte de los estados, especialmente los más pequeños o medianos, y también para la capacidad que tiene la opinión pública de comprender las verdaderas dinámicas del poder, esas que operan a menudo detrás de los titulares, de los discursos oficiales, de las fotos protocolares? Es un llamado a mirar con más atención, quizás. Nos recuerda que en este mundo tan interconectado, tan complejo, donde la información fluye tan rápido, pero a la vez es tan fácil de manipular, las sombras, las estrategias discretas, las operaciones encubiertas, o al menos la posibilidad de ellas, pueden seguir jugando un papel tan relevante o incluso más que las acciones que vemos a plena luz del día. Es algo en lo que pensar, definitivamente. Sin duda, una reflexión potente para concluir nuestra conversación de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Esperamos que les haya parecido tan interesante como a nosotros desentrañar esta compleja y, hay que decirlo, inquietante hipótesis.